Amén. Entonces nos vamos a Mateo 5, versículo 5. Amén. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Oremos. Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, mi Dios amado, por bendecirnos, Señor amado, con toda bendición espiritual. Señor, día a día, Señor, sostienes nuestras vidas. Y hoy, Señor, mi Dios, queremos, Padre, hacer caso, Señor amado, a tu instrucción, a tu consejo. Hoy deseamos, Señor, mi Dios, esa leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Habla nuestras vidas, Señor, necesitamos de ti. Y en este tiempo, Señor, mi Dios, te pedimos que tú dirijas nuestras vidas y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. De mí, Señor amado, quita palabra humana, Señor, y permite, Dios, que hoy, mi Dios, podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Quita de nosotros toda distracción y hoy podamos atenderte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver hoy la tercera bienaventuranza. Amén. Que son los bienaventurados, los mansos. Amén. Bueno, en medio de cada estudio de estas bienaventuranzas, el Señor va mostrando también como que un rema. Amén. Y ese rema en esta tercera bienaventuranza es esta: rendirse a la voluntad de Dios. Amén. Y eso vamos a ir desglosando. Amén. Espigando a qué se refiere ser manso. Amén. Algunos pueden definirlo quizá de la forma como define el mundo, pero lo vamos a ver bíblicamente. Amén. Entonces, he querido hacer una ilustración de unas ovejitas, corderitos, amén, así para que podamos entender también que el Señor mismo dice que Él fue llevado como cordero, dice, al matadero, y dice, no abrió su boca, amén, y de ahí también vamos a ir partiendo, ¿ok? Bienaventurados, entonces, ya para refrescar un poquito, amén, bienvenidos hermanos, amén. Entonces dijimos que la palabra bienaventurado habla de euforia, de gran felicidad, habla de privilegiados, dichosos, sumamente felices. Amén. Y en otras palabras dijimos que el tema de ser bienaventurado es ser bendecido por el favor que Dios nos ha concedido al ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué mayor dicha y qué mayor gozo de ser llamados hijos de Dios. Dijimos que el tema de las bienaventuranzas, primero para empezar, que forma parte del Sermón del Monte, habla de que la justicia de Dios no es por medio de las obras, esto hay que, dijimos, plantearlo bien, sino vivir una vida coherente con el arrepentimiento genuino, es decir, que demos fruto. En otras palabras, las bienaventuranzas son netamente para los hijos de Dios, porque son los únicos que dan fruto a Dios, los únicos que tienen a Cristo y reflejan a Cristo. Amén. Entonces no es un tema de ir esforzándonos para llegar a ser, sino ya somos, pero muchas veces no mostramos ese fruto porque también nosotros más le damos importancia a la carne y no a vivir en el Espíritu. Es decir, no hacemos morir los deseos de la carne y hacemos que pues el Espíritu Santo pues no haga ese trabajo en nuestras vidas, ¿no? Luego dijimos, ¿no?, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y hoy lo vamos a ver bien claramente eso, porque alguien manso para la sociedad, y en ese contexto, por ejemplo, cuando estaba ahí el Imperio Romano, ser manso y humilde era una debilidad y no era como que en la mentalidad, en esa cultura, algo que pueda destacarse, sino más al contrario, alguien que te hacía ver débil, ¿ok? Entonces somos dichosos. Y sin más que decir, vamos entrando a este tema. Estas bienaventuranzas, por si acaso dijimos, no es algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, sino que el Señor mismo ya va enseñando en ese contexto a Israel la verdadera y la pureza de la ley de Dios. Amén. Es decir, todo lo que habían por mandamientos de hombres, habían torcido la Escritura y no habían visto o no mostraban realmente a Cristo, al Mesías. Entonces, esta bienaventuranza está en Salmos, en el Salmo 37:11, que lo dijo el rey David por medio del Espíritu de Dios. Salmo 37:11, que dice: pero los mansos heredarán la tierra
y se recrearán con abundancia de paz. Qué hermoso, ¿no? Es la misma bienaventuranza que está diciendo nuestro Señor Jesús en Mateo 5:5, y acá está claramente en el Salmo 37, ¿no? Pero los mansos heredarán la tierra. Y aunque la mansedumbre sea generalmente vista por el mundo como debilidad, aquí está hablando que son los mansos los que van a heredar la tierra, recibir la tierra por heredad. Es decir, son los mansos que van a gobernar la tierra con vara de hierro. Son los mansos los que van a heredar la tierra y los que van a gobernar esta tierra. Está hablando de los hijos de Dios, que son los que van a estar gobernando, amén, esta tierra. No va a haber gobernantes humanos, amén, sino prácticamente es Cristo quien va a reinar, y cada uno de sus hijos también va a ir gobernando también esta tierra. Pero eso también es más adelante, lo veremos, si el Señor lo permite, ¿no? Entonces, en hebreo, por ejemplo, el significado de la palabra manso que vemos aquí en el Salmo 37 es la palabra anaf, que significa humilde, sumiso, someterse, sufrido, afabilidad, que habla de gentil, agradable, suave, cariñoso. Lo voy a volver a repetir, es la palabra manso en el significado hebreo. Alguien humilde, alguien sumiso, alguien que se somete a la autoridad. Y ahí empecemos, alguien que se rinde a la voluntad de Dios, alguien suave, agradable, gentil, cariñoso. Y en griego, que lo habla Mateo 5:5, es la palabra praus, en griego, que significa apacible, es decir, buen temple, dulzura, ternura. Y hay una definición que lo vamos a leer, lo que es la mansedumbre. Que la mansedumbre es una actitud de sumisión. La mansedumbre es desarrollada al aceptar la voluntad de Dios o al decir continuamente sí al Señor. Es decir, una sumisión a la autoridad, es decir, reconocer la autoridad que es nuestro Señor y aceptar la voluntad de Dios. Es decir, cuando decimos continuamente sí al Señor, mostramos mansedumbre en nuestros corazones. Entonces aquí va una pregunta, surge una pregunta. ¿Decimos sí a todo lo que es la voluntad de Dios? Amén. Si no, entonces tenemos que ir en pos de ello, porque no estamos nosotros mostrando una sujeción a la palabra del Señor. Es decir, alguien manso es alguien que se sujeta, alguien que se rinde a la voluntad, en este caso, de Dios. Un manso le dice sí al Señor continuamente, es decir, deja su orgullo y busca sujetarse a su voluntad, es decir, alguien que se rinde a la voluntad de Dios. Si me acompañas a Mateo 11:29, veamos que aquí el Señor Jesús está comparando la mansedumbre con someterse a un yugo. Mateo 11:29 es un texto muy conocido. Mateo 11:29. Y miremos que cuando aquí el Señor Jesús está comparando la mansedumbre con someterse a un yugo, está hablando que aquel que se somete al Señor va a encontrar descanso. Entonces, alguien que es manso, cuando se somete a la voluntad de Dios, siempre va a estar descansando en Dios. 11:29, ¿qué dice? Dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Notan? Ahí la mansedumbre lo está poniendo como el sujetarse, al someterse a un yugo, es decir, someterse a Dios. Y por eso dice ahí la palabra, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después dice, porque mi yugo es fácil y ligera, dice ahí, mi carga. Y sabemos que Cristo es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre, ¿verdad? Que dijo al Padre en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos un gran ejemplo, alguien que se sometió a la voluntad del Padre. Ese es alguien que muestra mansedumbre, alguien que se rinde a la voluntad de Dios. Y hay un pasaje muy hermoso, veamos Cantares, Cantar de los Cantares, el capítulo 5, verso 5. No es casualidad, ¿no? Mateo 5:5, Cantares 5:5. Es interesante que lo que vamos a ver aquí muestra un elemento llamado mirra, que era una fragancia que por ejemplo,
se daba para poder perfumar a los que ya estaban muertos, se los envolvía y todo ello. Y esto más que todo se ve en la iglesia de Esmirna, que también de ahí viene la palabra mirra, que el sufrimiento que pasaba esta iglesia era un grato olor para Dios. Es interesante cómo un sufrimiento puede ser grato olor a Dios, y lo vamos a ver, que también aquí lo vamos a comparar, porque esto muestra también la palabra, que cuando aquellos hombres sabios del oriente vinieron al Señor Jesús a entregarle oro, incienso y mirra, estaban profetizando de alguna manera que el sufrimiento de Cristo iba a ser un olor grato para el Padre, un grato olor para Dios. Y de ahí viene el que seamos mansos. La mirra, por ejemplo, en la Biblia es comparada a la mansedumbre, que cuando nosotros también morimos a nosotros mismos, y solamente Cristo es el que tiene la mayor importancia y nosotros menguamos, es decir, ahí mostramos mansedumbre y eso agrada a Dios. En el Antiguo Testamento vamos a ver que hay un varón que fue manso, dice el manso en toda la tierra. Bueno, antes de Cristo habla de Moisés. Y en el Nuevo Testamento, amén, y en el Nuevo Pacto habla de Cristo, es decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y estos dos fueron los que iniciaron tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto. Sabemos que es Dios, pero lo vamos a ir viendo en ese sentido, ejemplificando. Entonces, Cantares 5:5 dice: yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Bueno, aquí está hablando aquella esposa de Cantares que tipifica la iglesia que estaba en busca del Señor. Y cuando dice que yo me levanté a abrir a mi amado, es decir, rendirme a la voluntad de Dios, dice que de mis manos gotearon mirra, y mis dedos, dice ahí, mirra, en otras palabras, es decir, alguien que se somete al llamado del Señor. Es decir, esas manos estaban saturadas de mirra, es decir, una fragancia aromática, se puede decir, y ya dijimos que la mirra habla de mansedumbre, y al hablar de mansedumbre habla de muerte a nosotros mismos. Y cuando el Señor también, a él le entregaron también mirra, ahí estaban diciendo, ¿no?, cómo el Señor iba a salvar a la humanidad a través de su muerte, y ese sufrimiento iba a ser un aroma dulce para el Padre, ¿ok? Entonces, cuando morimos nosotros y Cristo es quien es visto en nosotros, ahí va a haber fragancia que le agrada al Padre. En Isaías 53:7, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Así vamos ya terminando. Aquí hay un micrófono, me lo pueden leer así para que escuchemos todos. ¿Quién lo tiene? Amén. Ahí lo agarras el micrófono para que vamos a ir leyendo todos por si acaso nadie se escapa. Así que todos han traído sus Biblias. Amén. ¿Qué Amén. dice Isaías 53:7? Amén. Amén. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Wow. Está hablando del ejemplo máximo, amén, que es nuestro Señor Jesús, amén. Y también el Señor Jesús también decía a sus discípulos: yo los envío también como corderos en medio de lobos. Por eso que el apóstol Pablo también está diciendo, ¿verdad?, que somos llevados continuamente como corderos al matadero. Habla de un sufrimiento, amén, que es agradable al Señor cuando nosotros también mostramos a Cristo en medio de esas tribulaciones, amén, que ya alguna vez lo habíamos visto también en la iglesia de Esmirna en ese sentido. ¿Alguien me lo puede leer? Números 12:3. Números 12:3. Que aquí vamos a ver el hombre más manso en el Antiguo Testamento, que fue Moisés. El que lo tenga dice amén, para que lo lea. Amén. Dale mi micrófono para que escuchemos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Dice Moisés, fue el hombre más manso que había, dice ahí, en la tierra. No debemos nosotros equivocarnos en el sentido, si fue manso, entonces ¿por qué no entró a la tierra prometida?
Y eso no significa que no es porque ya dejó de ser manso, nada que ver, sino porque dice la palabra que no santificó el nombre de Dios. Por eso que el Señor también no permitió que entre a la tierra prometida, sino que el Señor se ocupó de él mismo para también enterrarlo y que vea de lejos también la tierra prometida. ¿Sí? Pero dice que fue el hombre más manso ahí, más que los otros hombres de la tierra, ¿no? Y en el nuevo pacto ya lo hemos visto en Mateo 11:29, que dice el Señor Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? El mediador del nuevo pacto. Entonces estos hombres, podemos decir, fueron los que caminaron con mansedumbre, amén. Y es muy importante entender, hermanos, cuando hablamos de alguien que es manso, es alguien que se está rindiendo a la voluntad de Dios, alguien que se sujeta, alguien que es sumiso, alguien que es gentil, afable, apacible y cariñoso. Y vamos a ver ahorita varios ejemplos en la Biblia, por eso lo vamos a terminar leyendo todos un versículo, para que comprendamos que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos encontrar solución aún en medio, por ejemplo, de matrimonios. Cuando dentro de un matrimonio hay situaciones difíciles, entonces cuando la mujer, cuando el varón se someten, se sujetan a la voluntad de Dios, a la voluntad, es decir, a la palabra de Dios, pues ese matrimonio va a salir adelante. Pero cuando hay orgullo, pues eso se va a seguir ahí estancándose. Igual vamos a ver aquí un claro ejemplo también de Eclesiastés, cuando habla también el ser sumiso y ser manso ante las autoridades, en ese sentido de alguien que es trabajador ante su amo, ante su jefe, su supervisor. También dice ahí: cesan las malas contiendas o los malos tratos. Ok, quiero leer Hechos 7:22 y luego pasamos a estos versículos. Hoy solamente vamos a ver esta bienaventuranza. Hechos 7:22. Dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando Esteban, que esto no lo habla, por ejemplo, el Antiguo Testamento, pero esto habla de acuerdo al Espíritu que Dios le había revelado. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso, dice ahí, en sus palabras y obras. Alguien que fue enseñado, dice ahí, dice con toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero notamos que Moisés era manso cuando estaba delante del Señor, delante de su presencia. Por eso que dijimos, estas bienaventuranzas, ya habíamos visto lo que era el pobres en espíritu, es decir, pobres en espíritu, habla de la humildad, que no necesariamente dijimos que humilde es aquel que solamente es sencillo, que no tiene quizá un oficio o trabajo, no, que el Señor no hace distinción ni acepción de personas. Por eso dice: no hay bárbaro ni escita, judío ni griego, sino que el nuevo nacimiento, el que es hijo de Dios, es por obra del Espíritu Santo, y Él hace hijo de Dios a quien quiera. Y la mansedumbre, también de la misma manera debemos comprender que manso no es aquel que solamente, no sé, pues no tiene quizá un trabajo o no tiene una profesión, no. Aquí estamos hablando de alguien que era letrado, alguien que fue, dice ahí Moisés, alguien enseñado en toda la sabiduría, y era poderoso en sus palabras y obras, pero era manso. Es decir, alguien que se sometía a Dios, alguien que no confiaba en sus propias fuerzas. Por eso Pablo mismo decía: olvido ciertamente lo que queda atrás, todo lo he considerado basura con tal de conocer a Cristo. Es decir, yo dejo todo por basura, es decir, no importa lo que haya hecho o lo que soy, sino lo que a Dios le toca el corazón es cuando venimos delante de Él con mansedumbre. Amén. Por eso que fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios, había en él poder en palabras y obras, pero cuánta mansedumbre ante la presencia de Dios. Y es lo que cuenta, es lo que toca el corazón de Dios cuando venimos y nos rendimos a la voluntad de Dios. Y no decimos: no quiero, no, sí, continuamente le decimos al Señor. Ahí mostramos esa humildad en nuestras vidas. Amén. Después también hablamos o habla la mansedumbre, por ejemplo, en el fruto del Espíritu, ¿no? Esto lo vamos a leer en Gálatas 5 también, que ahí habla alguien que es hijo de Dios. Alguien que es hijo de Dios va a mostrar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dice ahí, templanza. En la Nueva Traducción Viviente reemplaza la palabra mansedumbre con
humildad. Es decir, habla de alguien por implicación, ese significado es humildad. Mansedumbre, ahí en el fruto del Espíritu, habla de humildad. ¿Ok? Ahora bien, notemos aquí algunos pasajes en el cual vamos a ver por qué somos bienaventurados al ser mansos. ¿Por qué somos dichosos los mansos? Porque dice heredarán la tierra, y lo vamos a ver. A ver, una persona que me lo lea, Salmo 25:9. Empecemos por la hermana Nancy. Amén. Salmo 25:9. Luego, hermano René va a leer Salmo 34:2. Amén. Después, Juan José va a leer el Salmo 35:20. Y Gaby va a leer el Salmo 37:11. Mientras lo buscan, ¿no? Cuando nosotros somos mansos, aquí también surge una pregunta. Aun cuando nos provocan, ¿somos capaces de estar tranquilos, sumisos? Ahí habla de mansedumbre. Notemos que 2 millones de personas estaban a cargo de Moisés, pero llegó un momento donde Moisés ya dijo, Señor, por favor, ayúdame, sí, dame personas también para que puedan atender también a tu pueblo. Pero notemos ahí, aun cuando te provocan, somos capaces de estar tranquilos, sumisos. Hoy vemos en las noticias que por todo lo que está sucediendo en este país, hay muchas peleas en tema de combustible. No creo que nosotros podamos y tengamos que llegar a una situación donde estemos peleando, donde estemos gritando, donde estemos estresados porque no hay combustible. Es decir, aun cuando la situación está difícil, podemos tener templanza, temple, estar tranquilos, sumisos. Por eso que dijimos ya hace tiempo atrás, hermanos, todo lo que es el Sermón del Monte nos va a ayudar cuando venga la tormenta a poder permanecer firme con buen fundamento. Amén. Amén. Sin más que decir, terminemos con estos pasajes y vamos a ir viéndolos. Salmo 25:9, ¿qué dice, hermana? Así dice la Biblia, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. Enseñará a los mansos su carrera. En otra versión dice que les enseñará lo que es correcto. Los que son mansos son bienaventurados porque Dios mismo es el que te enseña su carrera, el que te enseña lo que es correcto. Por eso que es hermoso que podamos tener esa característica que ya lo tenemos como hijos, pero también, una vez más lo digo, a veces domina más. El viejo hombre sigue resucitando en nosotros cuando ya está muerto y en la cruz y ha sido clavado con nuestras pasiones y deseos. Entonces notemos aquí en estos versículos, en cada palabra, notemos por favor, cuán dichosos somos los mansos. Amén. Hermano René, ¿qué dice? Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Amén. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Wow, lo oirán los mansos y se alegrarán. Es decir, los mansos son los que se alegran cuando Dios habla. O sea, no hay mayor gozo en alguien que es manso en estar prestando atención en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Se alegran. Amén. Por eso en Dios se gloriará, dice ahí, mi alma. Salmo 35:20. Salmos 35:20. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Amén. Contra los mansos de la tierra piensan, dice, palabras engañosas. ¿No era lo que pensaban de nuestro Señor Jesús? Estaban conspirando contra Él, porque era alguien que no abría la boca, encomendaba su causa al que juzga justamente. Por eso que aún a los inocentes, ahí también es ese significado en esa porción de la palabra manso, inocente, también la gente que es envidiosa va a tramar contra los que son mansos. ¿Por qué? Porque los mansos en ningún momento se aferran a su propia fuerza o buscan su justicia por su propia cuenta, sino que buscan solamente a Dios. Por eso que traman, dice ahí, con palabras engañosas. Salmo 37:11, Gaby. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén, como dice el Mateo 5:5, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra. Ya lo habíamos leído, pero aquí en el Espíritu también Dios hablaba de que es Dios quien va a abrir las puertas para aquellos que son mansos, porque de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella existe, lo que en ella hay.
Entonces, si Dios para los mansos son los que van a heredar la tierra, ya eso será literalmente un futuro, pero espiritualmente, escucha bien, también Dios va a abrir puertas. ¿Para qué? Para que también puedas tú heredar, ¿sí?, lo que es de Dios. Es decir, todo aquello que tú estás pidiendo, porque de Dios es todo, Dios te lo va a dar cuando hay mansedumbre en tu corazón. Salmo 76:9. ¿Qué dice, Natito? Salmos 76:9. Después, Mimi, tú puedes buscar Isaías 11:4. Mateo 11:29 ya lo hemos leído. Maggie, puedes buscar Mateo 21:5. El hermano Lucio, Eclesiastés 10:4. En la Nueva Traducción Viviente, si lo podemos leer ese pasaje. Amén. ¿Qué dice? Salmo 76:9. Cuando te levantes hoy, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Amén. ¿Dios a quién va a salvar? A los mansos de la tierra. Estamos hablando de los hijos de Dios. Dios salvará a los mansos de la tierra. ¿Qué dice Isaías 11:4? Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Amén. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Arguirá, dice ahí, con equidad por los mansos de la tierra. Dios es quien defiende la causa de los mansos. Mateo 21:5. Notemos aquí, nuestro rey manso. Veamos ahí cómo era llamado delante de todo Israel el que venía. ¿Qué dice Mateo 21:5? Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Tu rey, ahí, manso, ¿no? Viene cabalgando sobre un pollino, dice ahí, de carga. Ese es nuestro rey, es nuestro Señor. Y si es así nuestro Señor, nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Eclesiastés 10:4, ¿qué dice? Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. ¡Wow! Ahí lo vamos a leer nuevamente. En la Reina Valera dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando nosotros en este ámbito laboral, a ver, leamos nuevamente, ¿qué dice? Eclesiastés 10:4. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Notemos ahí cuán dichosos somos cuando hay mansedumbre, que aún podemos solucionar las situaciones o las fricciones que puede haber también en ciertas áreas, en este caso la laboral y todo ello. Amén. Leamos Sofonías 2:3. Amén. Mami, ¿puedes leerlo? Sofonías 2:3. Luego Jael puede leer Gálatas 5:22 y 23. Después Ezequiel, puedes leer Gálatas 6:1. Hermana Anaí, Efesios 4:12. Amén. Amén. ¿Qué dice Sofonías 2:3? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Amén. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Amén. Ahí la palabra también es manso. ¿Ok? Que miremos ahí. Busquemos, dice la mansedumbre, también dice ahí la versión Reina Valera. Y eso habla del fruto del Espíritu. Eso está conectado con Gálatas 5:22 y 23. A ver. Por eso que nosotros dice una y otra vez la palabra, lo vamos a leer. Vestíos del hombre nuevo. Vestíos de toda humildad y mansedumbre. Entonces es algo que nosotros dejamos de lado. Somos hijos de Dios, pero dejamos de lado, ¿no? Ya dijimos, rendirse a Dios, someterse a Dios, afable, apacible, gentil, cariñoso, ternura. Y vamos a ver aquí, alguien que es siervo de Dios dice, aún enseña con mansedumbre. No es contencioso, sino instruye con mansedumbre también. Gálatas 5:22 y 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ese es el fruto
del Espíritu. Contra todas las cosas no hay ley. Amén. No hay nadie que nos pueda decir nada. Amén. Cuando mostramos el fruto del Espíritu, amor, gozo, mansedumbre, dice ahí, ¿verdad? Gálatas 6:1. Aquí también la palabra mansedumbre habla de ternura y humildad. A ver, ¿qué dice? Gálatas 6:1. Dale, Ezequiel. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle Amén. con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Dice ahí, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, ahí la traducción es con ternura, con humildad, considerándote a ti mismo. En esta versión habla de que tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, ustedes pueden caer en la misma falta. Por eso que ustedes también tienen que tomar en cuenta esto. Si alguien es sorprendido en una falta, exhórtenlo. Dice ahí, con espíritu de mansedumbre, con toda ternura y humildad. No podemos exhortarle juzgando, criticando, no, sino con toda mansedumbre. Amén. Efesios 4:12. Hermana Naí. ¿12? Sí, Efesios 4:12. Luego Andrés, puedes leer Colosenses 3:12. Amén. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El verso 1 y 2, a ver. 1 y 2, por favor. 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno Amén. de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Soportándonos con paciencia y amor. Ahí habla de mansedumbre. Amén. Dice, pero en el contexto habla de que andemos como es digno, es decir, como Cristo. Si el Señor dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón, podemos nosotros también andar de esa manera. Colosenses 3:12, ¿qué dice? Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. Vístanse, dice ahí, ¿no? Vístanse. Ya en el contexto habla de que ya hagan morir todo lo terrenal, el viejo hombre, y ahora vístanse, dice ahí, de mansedumbre. Amén. Según el hombre nuevo que es según Dios también. Amén. ¿Qué dice José Luis? 1 Timoteo 6:11. Luego Sarita puede leer 2 Timoteo 2:25. Emanuel, puedes leer Tito 3:2. Juanjo, Santiago 1:21. Salmaí, Santiago 3:13. Amén. ¿Qué dice? Amén. 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo era 6:11. Amén. Primera Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Wow, sigue la piedad, la humildad, la mansedumbre. Y en el contexto, por ejemplo, habla, ¿verdad?, de aquellos que se han desviado por el amor al dinero.
Por eso dejen todas estas cosas y vístanse, sigan la piedad, sigan la mansedumbre. Amén. Por eso que el seguir el fruto del Espíritu, el obrar, el poder reflejar a Cristo nos va a evitar muchos problemas y aún el caer en ciertas falsas doctrinas, como cayeron en ese sentido todos los que se desviaron por el amor al dinero. ¿Qué dice? 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow. Dice que un siervo de Dios dice no es contencioso, sino dice que instruye, ahí dice con mansedumbre. El significado de ahí es instruye con ternura. Ese es alguien que es siervo de Dios, con ternura instruye, con ternura procede. No nos olvidemos de esta bienaventuranza. Hay dicha, hay recompensa. ¿Qué dice Tito, verdad? 3:2. Tito 3:2, aquí. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, si me lo lees el versículo 1, ¿qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora el verso 2 una vez más. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, Amén. mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si se dan cuenta, al hablar de mansedumbre está hablando de un contexto de sujeción, está hablando de un contexto de ICDI, de los gobernantes. A nadie calumnien, a nadie difamen. Es algo que debemos tomar muy en cuenta. No podemos hablar mal de nadie, mal de las autoridades, sea en lo secular como en lo espiritual. Sino dice sujetos con mansedumbre. Entonces notamos ahí que la mansedumbre va en esa relación a sumisión, rendición a la autoridad ante Dios. ¿Qué dice Santiago 3:13? Santiago 1:21, ¿no? Sí. Amén. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Dice ahí, recibid con mansedumbre. También es traducido con humildad. La palabra que puede salvar nuestras almas. Eso es para toda la iglesia, por ejemplo, este escrito, ¿no? Que una palabra implantada nos puede librar de muchas catástrofes, de muchos errores que podamos cometer adelante. Por eso es bueno recibir con humildad, con mansedumbre, no con orgullo, no con susceptibilidad, sino con mansedumbre, porque puede salvar nuestras almas. Entonces, notemos ahí cuán beneficioso es ser manso. Ronalito, amén, Dios te bendiga, hermano. ¿Puedes leer, por favor, Santiago 3:13 y tu verito, 1 de Pedro 3:15? Esos dos para terminar. Amén. ¿Qué dice? 1 de Pedro 3:15. 3:15. Perdón, Santiago 3:13, perdón, Ronald. Gracias. Amén. ¿Quién es el sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante las obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Amén. Está en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Sí. Ahí habla con humildad, que también la Reina Valera lo dice con mansedumbre. Entonces, en otras palabras, está hablando ahí que tu conducta sea de esa manera. Si tienes la sabiduría de Dios, entonces muestra con tu buena conducta la humildad, la mansedumbre en tu forma de vivir. Sería la idea. Berito, Santiago, 1 de Pedro, ¿no? 3:15, ¿qué dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Wow, amén. Cuando alguien te pide defensa, es decir, te pide que le expliques de la esperanza que tienes, dice, hazlo con mansedumbre. Y ahí engloba todo, ternura, amabilidad, humildad, sumisión, considerándote, decir, tú menos que esa persona. Es decir, por eso dice la palabra, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El Señor Jesús mismo nos enseñó también todo esto, amén, de tomar forma de siervo. Entonces, aprendamos de Jesús, amén. Y terminamos con 2 Corintios 10:1, que dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y ahí habla una reflexión o reprensión también ahí defendiendo su ministerio. Pero notemos cómo empieza aquí Pablo. Dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Está empezando, para que pueda entender la iglesia de Corinto, cómo se está expresando Pablo. Con la mansedumbre de Cristo, con la ternura de Cristo. Es decir, estas palabras son las mismas palabras de nuestro Señor, en el mismo espíritu, con la misma humildad, con la misma mansedumbre. Amén. Y esa es nuestra forma de conducirnos diariamente. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Y termino con esta imagen. Notemos aquí. Por ejemplo, dijimos es la mirra. Era lo que le entregaron al Señor Jesús, que simbolizaba, amén, proféticamente que la muerte del Señor Jesús en la cruz iba a ser un aroma que agrade al Padre, porque la mirra era una fragancia muy agradable. Por eso que nosotros debemos morir a nosotros mismos, someternos al Señor, decirle sí continuamente, rendirnos a la voluntad de Dios, y eso es una fragancia muy agradable para el Señor. Dios es algo que toca el corazón de Dios, amén, es lo que toca el corazón de Dios. Y por eso ahí está la cruz. Y aquí está Gálatas 2:20, que es bien conocido, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dios amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por reunirnos como iglesia. Y gracias, mi Señor amado, por enseñarnos, Dios, instruirnos con esta palabra, Señor. Tú dices, Señor, que son bienaventurados y dichosos los mansos, mi Dios, porque son aquellos que heredarán la tierra, Señor. Somos los mansos, Señor amado, que heredarán, Señor, mi Dios, esta tierra, Señor, y gobernarán esta tierra con vara de hierro, Señor. Oh, mi Dios, aquellos que tal vez para el mundo, Señor, somos considerados, Señor, miserables, mi Dios, o dignos de conmiseración, mi Dios, pero sabemos que para ti somos de alta estima, Señor. Gracias porque tú estás, Cristo, en nosotros, Señor, y los mansos heredarán la tierra. Aún en lo espiritual te pido, Señor, que aquel, Señor, mi Dios, que muestra, Señor, esa mansedumbre, Dios, abre, Señor, las puertas, Dios, porque de ti es la tierra, Señor, y su plenitud y todo lo que en ella existe, Dios. Gracias por tu palabra. Enséñanos, mi Dios, a vivir, a conducirnos, a ser, mi Dios, como tú, Señor Jesús, que eres nuestro máximo ejemplo y nuestro único ejemplo, Dios, porque así hallaremos descanso para nuestras almas. Evitaremos, Señor, tantos problemas y situaciones si hay mansedumbre en nosotros, cuando nos rendimos a tu voluntad, cuando nos rendimos, Señor, a tu autoridad, cuando hay sumisión, sujeción, Señor amado, y cuando nosotros, como tú, Jesús, hay ternura, Señor, hay amabilidad y humildad para conducirnos. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Amén.